en la Torá nos dice que en el principio creó Dios, su Elohim, en los cielos y la tierra. O sea, nos dice de dónde venimos, a dónde vamos. Según la Torá, Dios hizo todo, pero tenemos una parte que, según los científicos, se creó todo por medio de la evolución. Y otros dicen que fuimos creados por una ciencia más avanzada que la nuestra. Eso ya es otro cuento porque dicen que extraterrestres y todo, entonces eso se meten ya en unos líos tremendos con esto de los primeros astronautas y un poco de teorías que no tienen nada que ver con la Torah, ¿sí? Pero hoy yo quiero hablarles a ustedes del Génesis y el Big Bang. La teoría del Big Bang es una teoría científica la cual tumbó un paradigma grande en la ciencia, que era que el universo no había tenido ningún origen, ¿sí? A raíz de que se creó esta teoría del Big Bang, que fue ampliamente rechazada al principio hasta que se comprobó que en realidad sí era cierta, eh, los, los científicos, o sea, la desestimaban, se burlaban de ella, pero hoy en día les ha tocado un poco ser humildes y decir sí, el universo tuvo una creación. La Torá anuncia en sus primeras palabras, Berechit bara Elohim. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El Big Bang dice algo parecido o expresa algo totalmente diferente. No, el Big Bang es una teoría que afirma la declaración bíblica. Como dije, la Torah afirma que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, yo hoy no les voy a hablar desde la fe, porque en realidad yo sé que eso fue así por fe. Pero voy a basarme en la ciencia hoy para decirles, vea, la ciencia está diciendo lo mismo que yo por fe he sabido desde siempre, ¿no? En realidad, en el estudio bíblico hebreo no existe el conocimiento por la fe, ¿sí? La fe es importante en el orden espiritual y en el cumplimiento de las promesas del Creador. Yo creo, confío plenamente por fe que el bendito sea está conmigo y que el bendito sea por mi comportamiento, por cumplir su voluntad, me da sus bendiciones. Eso es, lo creo por fe. Pero inicialmente el conocimiento de la Torá no es algo que se dé por fe, porque al ser conocimiento es algo que se adquiere bajo una base casi que científica, ¿sí? El Big Bang es una teoría que afirma esto, de que hubo un principio, ¿ya? En primer lugar, tenemos que ubicarnos en lo que fue la antigua concepción humana del universo, del cosmos. La afirmación de la Torá Berechit, en el principio existió una creación divina, no fue nunca muy bien vista por la ciencia. De hecho, fue rechazada por los científicos de la antigüedad. Uno de los más grandes sabios que conoció la humanidad, cuyo pensamiento y ciencia rigieron el conocimiento científico del hombre durante siglos, fue Aristóteles. Y Aristóteles describió un mundo estable, finito y eterno, que era lo que la ciencia creía, eso hasta más o menos el año 1920, ¿sí? Porque él, como nosotros, salía y miraba al cielo y las estrellas y veía que los astros se desplazaban en sus órbitas casi que aburridas, mecánicas y matemáticamente previsibles. Ya tenían en ese entonces cómo definir las órbitas de los planetas y cómo calcular si hoy está aquí este planeta, dentro de 20 años, dónde va a estar. Y eso es previsible y eso es lo que la cosmología hace. Perdón, dice Aristóteles que este universo siempre existió, así como lo vemos ahora. No tuvo ningún principio y seguirá siendo siempre el mismo. Por lo tanto, no hubo nadie que lo creara. Incluso desde el punto de vista filosófico, la deidad o Dios de Aristóteles era un Dios privado de voluntad. ¿Mm?
Para Aristóteles, el hecho de que existiera una creación reflejaba una modificación en la deidad y su Dios era estable. Y por la misma proyección del universo eterno e inmutable, a ese Dios, según el pensamiento aristotélico, no se le podía ocurrir de pronto crear un universo. Por lo tanto, ya sea desde el punto de vista físico y astronómico como desde lo filosófico, Aristóteles y toda la ciencia desde él hasta nuestros días sostuvieron que el Bereshit en el principio no existió. El mundo era eterno. La Edad Media registra innumerables discusiones de sabios hebreos frente a sabios aristotélicos. Los sabios aristotélicos demostraban científicamente que el mundo era eterno, y los hebreos, siempre a la defensiva, declaraban un tímido Bereshit, que entonces era casi una proclamación de fe. Quizás el paradigma de esta defensa lo representó el famoso Rabí Moshe ben Maimón, a quien se le conoce como Rambán o Maimónides. Este ilustre sabio era médico, filósofo y astrónomo que tuvo el pueblo hebreo y es sin duda el modelo de inspiración de este tema que hoy estamos tocando. Él fue quien discutió con los sabios aristotélicos, manteniendo que el mundo había tenido un principio, y lo notable es que hasta bien entrado el siglo XX todavía la ciencia seguía afirmando que el mundo era finito y eterno, que no existió un principio. ¿Cuándo es que se descubre que el mundo tuvo un principio? Que hubo un Bereshit, Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim. ¿Ah? Que el mundo no era eterno. Hubo varios sabios y astrónomos que con sus telescopios cada vez más potentes empezaron a ver diferentes puntos de nuestra galaxia. Desde Galileo, que fue el primero, Copérnico y por supuesto a partir del siglo XX comenzaron a observar otras galaxias y vieron que éstas no se desplazaban en órbitas como hubiéramos esperado. Es decir, mientras que todos los astros y los cuerpos celestes de nuestra galaxia aparentemente sí se desplazaban de forma orbital, las galaxias no hacían lo mismo. Besto Slipper fue el primero que lo percibió, pero el científico que lo pudo verificar fue Edwin Hubble. Edwin Hubble. Hoy tenemos grandes y poderosos telescopios en su nombre. Año 1925 más o menos, Hubble descubre una galaxia llamada Andrómeda. A través de una sofisticada medición de la luz denominada efecto Doppler, esto es una forma de medir la luz que va llegando desde las galaxias más lejanas. Él pudo calcular, ¿sí? En realidad que esa galaxia, a través de este efecto Doppler, se estaba alejando de nuestro punto de referencia, ¿ah? A una velocidad grande, a una velocidad muy grande, la verdad, ¿ya? E incluso descubre otra galaxia que está más lejos que Andrómeda, y esta va mucho más rápido que Andrómeda, lo cual empieza a demostrar una imagen del universo hasta ahora desconocida. O sea que el universo está en expansión, ¿eh? Y que un objeto que está mucho más alejado viaja mucho más rápido que el objeto que está más cercano, ¿eh? Lo cual empieza a demostrar una imagen del universo hasta ahora desconocida. Si pasamos la película hacia atrás, lo podemos entender. La galaxia Andrómeda, a una velocidad 10, digamos, está en un punto A. La otra galaxia, a una velocidad 12, está en un punto B más alejado. O sea, que cuanto más rápida es la velocidad de la galaxia, más alejada está. Por lo tanto, si volvemos hacia atrás la película, de todas las galaxias que se van alejando, llegaríamos a un punto en el cual todas las galaxias vuelven a un centro original, un punto.
Y de aquí, un poco después, en el año 1946, el famoso científico George Gamow elabora la teoría del Big Bang. Es decir, de que en realidad en un principio todo era una impresionante bola, superbola de fuego, decía Gamow. O sea, una bola de energía muy grande, que al explotar dio origen a todas las galaxias, las mismas que hasta hoy se siguen desplazando por efecto de esa primera explosión. Esto suena demasiado parecido a la Torá, ¿no? A esta teoría, en sus principios, se opuso nada más y nada menos que el profesor Albert Einstein. Y fíjense cuáles fueron los argumentos de él para oponerse. Él decía que esta teoría era muy sospechosa y que él no quería caer en manos de sacerdotes. ¿Por qué? Porque Einstein entendió que demostrar que el universo tuvo un principio era acercarse demasiado al Génesis bíblico. Sí, hubo un inicio. Entonces, si hubo un inicio, ¿quién lo inició? ¿Tuvo algún evento o algún ser que tuvo que haberlo iniciado? Ya que hay leyes físicas de conservación de masa y energía que no permiten que algo de pronto aparezca así espontáneamente de la nada. Previendo esto, Einstein y todo un grupo de científicos con una orientación secular se negaron a aceptar esta teoría. Incluso el mismo Einstein inventó la hipótesis de la constante cosmológica para explicar el fenómeno descubierto por Hubble, que después consideró como uno de los más grandes errores de su carrera profesional. Pero la teoría del Big Bang, que es a propósito el nombre Big Bang, lo puso un científico que no apoyaba para nada esta teoría, llamado Fred Hoyle. Este científico americano se burlaba de esta hipótesis y la bautizó Big Bang, o sea, la gran explosión, con un tono despectivo y burlón. Finalmente, su tono burlón quedó como nombre de la teoría final, el Big Bang. Entonces tenía que ser demostrado esto científicamente, ¿sí? No solo porque la película, si se echa hacia atrás, llegaríamos a un punto de donde todo surgió, sino que se esperaba que esa explosión hubiera dejado como un residuo de una onda expansiva, como cuando tiramos una piedrita en el agua, que teóricamente y matemáticamente esas ondas se expanden ad eternum, o sea, nunca se acaban. ¿Sí? O sea, aquí se acaban por efecto de la gravedad y se acaban por efecto de la fricción con el agua y todo, pero en el espacio no hay ese problema, ¿no? Y si son ondas electromagnéticas, se supone que ese rastro debía quedar y era lo que estaban buscando. O sea, fíjense que entonces en 1964, dos investigadores que trabajaban para la compañía Bell Telephone de Estados Unidos, Wilson y Penzias, haciendo experimentos con antenas para las instalaciones telefónicas, descubren esta radiación, descubren la radiación de Kelvin 3.5. Eso se llama la radiación de Kelvin 3.5. Es una radiación constante y permanente en todo el universo. Esto lo podemos ver en los televisores cuando no sintonizan ningún canal. Ese ruido y esa lluvia estática en la pantalla es nada más ni nada menos que el eco original del Big Bang. Años después, hace relativamente poco, el satélite COP también registra la misma onda expansiva universal. Otro dato que también tenía que ser confirmado era la cantidad de nitrógeno y helio existente en el universo, y también conocido con lo que se calculaba desde la teoría del Big Bang,
La cuestión es que a partir de esas dos confirmaciones, pues ya ningún científico serio se atrevió a cuestionar el Big Bang. La teoría fue absolutamente aceptada. Eso lo sabe ya todo el mundo. Voy ahora a mostrar unas imágenes. Voy a compartir aquí unas imágenes que preparé. Este sería lo que la ciencia conoce como la explosión inicial, ¿no? Hay un punto y de aquí surge una explosión inmensa, ¿ya? Y aquí está vista desde otro lado, lo que pudo haber sido, porque nadie sabe cómo es, ¿no? Pero estos son imágenes que han sido procesados por computador. Y esto sería más o menos como a partir del Big Bang, la ciencia cree que se formaron los planetas, se formaron primero las estrellas, ¿sí? Después se formaron planetas y aquí al final vemos cómo está la Tierra, que según ellos fue lo último que se formó, ¿ya? Esto sería otro detalle de cómo fue la expansión de esa explosión. Fíjense que aquí inicialmente está la explosión inicial, que esto sería cuando Elohim declara, hágase la luz. O sea, esto aquí es cuando Yeshua entra a formar parte de este universo, ¿eh? Y entonces se dice que a partir de él fue que se creó todo. Y eso es lo que está diciendo exactamente la ciencia, que a partir de aquí, de esta explosión de luz, ¿sí?, se crearon todos los materiales necesarios para que hubieran todos los elementos que actualmente tiene el universo, primero formándose las estrellas, ¿eh?, después los planetas, y aquí en esta corneta grande pues estaríamos situados ya nosotros en la Tierra, ¿no? Esto es la formación de las galaxias que se van desplazando desde el Big Bang y entonces se van alejando cada vez más de su punto de explosión. A medida que están más lejos, aumentan su velocidad, que eso ya está comprobado. Y esto sería, me pareció curiosa esta imagen porque es como si fueran los días de la creación, ¿no? Entonces, esto sería aquí, primer día se creó la luz, segundo día, tercer día, cuarto día, etcétera. Sería interesante hacer un paralelo con los días de la creación y mirar cómo se anteponen con esta teoría científica, ¿ya? Esta es otra imagen de ese cono, pero fíjese que aquí está el hombre al final, al final del cono abierto, ¿no? Y esto en realidad es el fondo electromagnético que está presente en todo el universo. Este es el fondo que se ve en todo el universo, y esto es lo que finalmente podemos captar nosotros en los televisores, ¿ya? Cuando no están esta señal que está aquí, que nosotros pensamos que no está cogiendo nada, pero sí está cogiendo el residuo del Big Bang, que es este. En todo el universo se ve así, y esto se ve así en nuestros televisores. Bien. Bien. Entonces, esto es lo que es la teoría del Big Bang, ¿no? A mí, desde que yo estudié física en la universidad, estudié física relativista y estudié física cuántica, a mí me interesó todo esto porque la verdad, la parte física no se sale de la Torah. Entonces esto es una cosa tremenda. O sea, la parte científica es confirmada
y es justificada a través de la Torá, ¿sí? Sí. Entonces, por eso es que me ha interesado esta parte. Es más, o sea, yo tengo otra enseñanza de qué hubo antes de este Big Bang o antes de que los dijera hágase la luz, que fue cómo se llegó hasta ese momento, ¿no? Porque primero Elohim, Dios, era en todo, ¿verdad? Pero él tuvo que apartarse y crear un espacio que no, en el cual no estuviera él para que se pudiera hacer la creación, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que la ciencia conoce como el universo visible, ¿sí? O Tremendo. sea, mírese para donde se mire, o sea, usted no puede ir más allá de ese límite, ¿ya? O sea, más allá de ese límite que hay, está Elohim, está el Eterno, en otra dimensión. Entonces, ahí se comprueba que nosotros estamos dentro de una burbuja, ¿ya? Y hay otra cosa que hay un principio súper extraño, que no importa el sitio donde estemos en el universo, siempre estamos en el centro. O sea que esto depende mucho del observador y es lo que vamos a ver ahora. ¿Ah? Se concluye aquí entonces científicamente que el mundo no es eterno, el mundo tuvo un principio. La ciencia lo llama Big Bang. ¿Ah? Nosotros lo llamamos como Berechit. De la misma manera, lo que la ciencia denomina radiación de Kelvin 3.5, nosotros lo llamamos el eco de la creación divina. En las últimas décadas, varios científicos honestos de vanguardia que no encuentran otra posible explicación de cómo de pronto surge algo de la nada, porque es así, surgió el universo de la nada según el Big Bang, y habiendo abandonado el modelo del universo estático, empiezan a hablar con un término que no tiene casi nada que ver con lo científico. Comienzan a mencionar el concepto de creación. La creación del universo ha llegado a ser un hecho científicamente aceptado. El desarrollo de la astronomía en los últimos años ha aumentado considerablemente. Nuestro conocimiento de las partes distantes del universo como resultado del origen violento y espontáneo del universo ha sido adaptado de forma general. Parece ser acertado que hubo un tiempo definitivo de la creación. Quiero que entiendan, mis queridos hermanos, qué significa la palabra creación en el vocabulario de un científico. Por ejemplo, Stephen Hawking, que se murió hace poco, ustedes saben que no era para nada religioso, o sea, todo lo que olía a espiritualidad o religión, él lo desechaba inmediatamente. Pero él escribió lo siguiente: el actual punto de vista de la creación ocurre fuera del campo de las leyes conocidas de la física. Entonces, si esto lo dice Stephen Hawking, o lo dijo en su tiempo, imagínense. O sea, los científicos de una u otra manera estuvieron muy reacios a aceptar esto, porque esto lo que hace es confirmar el Berechit. Esto nos hace replantearnos, yo creo que positivamente, en que cómo la ciencia o los científicos van descubriendo en cierta forma lo que la Torá afirmó hace mucho tiempo. Quisiera analizar ahora no las similitudes, sino lo que aparentemente son las grandes diferencias entre el Big Bang y el relato bíblico de la creación. El primer tema es el tiempo. ¿Cuándo o cuánto hace que fue creado el universo? Veamos si son insalvables estas diferencias entre la Torá y la teoría del Big Bang. La ciencia dice que el Big Bang ocurrió hace aproximadamente unos 13.800 millones de años. ¿Y la Torá qué nos dice? 6 días. Bueno, esta diferencia no es tan pequeña, ¿no? Como para atribuirla a un mero error de cálculo. Es decir, aquí tenemos una distancia abismal entre una y otra postura.
un punto de desencuentro muy grande. Veamos si es posible encontrar una forma de concordancia entre ambos puntos. Y lo que nos dijo Einstein con su teoría de la relatividad fue señalarnos acerca del tiempo. Creo que es una idea muy valiosa para entender el fenómeno Bereshit y los 6 primeros días de la creación. Einstein descubrió lo que Newton no sabía. Newton afirmó que el tiempo en todos lados, en todas las circunstancias, transcurría de la misma manera. La gran y célebre teoría de la relatividad de Einstein define que el tiempo es relativo, no pasa de igual forma en todos lados. Les voy a dar un ejemplo muy famoso, el de la cápsula, donde hay un gemelo, o sea, colocan un gemelo en una cápsula y el otro gemelo está por fuera. El gemelo que está en la cápsula lo tiran al espacio, lo lanzan al espacio a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. ¿Sí? Esta, digamos que vuelve a la Tierra después de 90 años, tiempo terrestre, y entonces el gemelo vuelve y destapan la cápsula. Esto es ciencia, no es ciencia ficción. Esto es un ejemplo científico. O sea, en este momento no podemos llegar a esa velocidad, pero es lo que ocurriría si eso pudiera hacerse. Nada más que en esta teoría Einstein nos asegura que en el transcurso del tiempo depende del marco de referencia, es decir, el tiempo no pasa igual para el gemelo que se quedó en la Tierra que para el gemelo que fue despedido a la velocidad de la luz. En ninguna estrella pasa el tiempo igual, ¿sí? Es decir, cuando el gemelo vuelve a la Tierra y sale, está todavía con su chupón y es un bebecito. Y el gemelo que se quedó aquí tiene ya 90 años, o sea, ya camina con bastón, ¿ya? Esa es la relatividad del tiempo. Y hay otra circunstancia y otra variable, ¿cierto? Que afecta al transcurrir del tiempo, ¿ya? Que es la expansión del universo. ¿Eh? Es decir, cuando una información sale desde el punto donde ocurrió el Big Bang, por decir algo, ¿sí? Que es el punto donde el Eterno dice hágase la luz, ¿sí? Hasta el momento en que podemos recibir esa información nosotros aquí en la Tierra, ¿sí? El universo se ha expandido a una velocidad muy grande. Entonces, en el espacio hay una limitante también, ¿eh? Que es la velocidad de la luz, la velocidad de las ondas electromagnéticas, que eso lo deberíamos prever porque se dice que Yeshua es luz, ¿cierto? Y el Eterno también es luz. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si ambos son luz, ¿cuál es la única constante del universo? La luz. O sea, en la luz, o sea, es lo único que permanece constante en el universo. O sea, ni el tiempo ni el espacio son constantes. ¿Ya? Entonces, de aquí podemos ver que estas son las dos variables que afectan el transcurrir del tiempo. Por lo tanto, en estos 6 días de la creación, ¿quién estableció el marco para la medición del tiempo? ¿Mm? El hombre todavía no había sido creado, entonces ¿quién midió ese tiempo de un día? El marco de tiempo no tiene por qué haber sido el humano, nuestro actual reloj. El día lo fijamos en función del sol. Y según la Torá, el sol fue creado hasta el día cuarto. Y sin embargo, la Torá me habla del día 1 y del día 2. Es posible entonces
que cuando la Torá habla de un día, se esté refiriendo a un día de acuerdo al reloj del Todopoderoso, del Eterno, o el reloj nuestro. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.